La niña de 8 años me llamaba papá. El chico de 16 encubrió a su madre infiel. Cuando descubrí que faltaban $47.000 de nuestros ahorros y encontré sus correos electrónicos secretos que abarcaban 2 años, supe que quedarme acabaría conmigo. Así que desaparecí sin decir una palabra. Me llamo Daniel Harris. Tengo 44 años y trabajo como distribuidor de piezas industriales para empresas manufactureras dispersas por todo el Medio Oeste. Es un trabajo sólido y confiable que paga bien, pero significa que estoy en la carretera 3, a veces 4 días a la semana, visitando clientes en Michigan, Indiana y Ohio, verificando sus necesidades de inventario, negociando contratos y cerrando tratos. Llevo haciéndolo casi 2 décadas. Me he labrado una reputación de fiabilidad y resultados. Soy bueno en lo que hago. Realmente bueno. Conocí a Jennifer en una recaudación de fondos benéfica en Columbus, Ohio, en el otoño de 2013. El evento era una de esas cenas de compromiso con comida mediocre donde las empresas locales fingen preocuparse por causas comunitarias mientras hacen contactos. No me interesaba particularmente estar allí, pero mi empresa había comprado una mesa, así que asistí. Fue entonces cuando la vi de pie cerca de la mesa de la subasta silenciosa, con su cabello oscuro recogido en una cola de caballo suelta, vistiendo un vestido color burdeos que parecía brillar bajo las luces del lugar. Tenía 2 hijos con ella, una niña pequeña, tal vez de 3 años, agarrada a su mano y mirándolo todo con los ojos muy abiertos, y un preadolescente encorvado a su lado, luciendo completamente aburrido y molesto. Me acerqué, hice una pequeña charla sobre los artículos de la subasta, y en cuestión de minutos, estábamos inmersos en una conversación profunda. Su nombre era Jennifer, tenía 36 años en ese momento, y trabajaba en marketing para una empresa regional de atención médica. Era madre soltera y lo hacía todo por su cuenta. El padre de los niños había sido poco fiable desde el principio, más ausente que presente, y finalmente desapareció por completo aproximadamente 1 año antes de que nos conociéramos. Ella no lo dijo con amargura, simplemente lo declaró como un hecho, como si hubiera hecho las paces con hacer todo sola hacía mucho tiempo. Me sentí atraído por ella de inmediato. No solo por su apariencia, aunque era hermosa, sino por su fuerza. La forma en que equilibraba la carrera y los hijos sin quejarse. La forma en que se reía fácilmente a pesar de llevar tanto peso. Intercambiamos números esa noche y en 2 semanas estábamos saliendo. En 6 meses éramos inseparables. Lily, la niña que tenía 3 años cuando nos conocimos, me aceptó de inmediato. Corría hacia la puerta cuando yo llegaba, con los brazos extendidos, chillando Danny, con esa preciosa vocecita que derretía mi corazón cada vez. Yo la levantaba, le daba vueltas y ella se reía como si acabara de hacer magia. Brandon, sin embargo, era una historia diferente. Incluso a los 11 años, me observaba con sospecha, como si fuera un intruso tratando de reemplazar a alguien que apenas recordaba, pero a quien todavía resentía que yo no fuera. Me dije a mí mismo que con el tiempo entraría en confianza. Los niños necesitan tiempo, ¿verdad? Nos casamos en una pequeña ceremonia en la primavera de 2014. Solo familia y algunos amigos cercanos. Me mudé a su casa en los suburbios de Columbus, una modesta casa estilo rancho de 3 habitaciones con un patio trasero que necesitaba trabajo desesperadamente. No me importó. Me entregué a ser el esposo que ella merecía y la figura paterna que esos niños necesitaban. Entrenaba al equipo de fútbol de Lily los sábados por la mañana. Ayudaba a Brandon con su tarea de álgebra, incluso cuando ponía los ojos en blanco y resoplaba ante cada explicación que le daba. Me aseguraba de que Jennifer tuviera todo lo que necesitaba para seguir prosperando en su carrera. Durante el primer par de años, se sintió bien. Se sentía correcto. Pensé que estábamos construyendo algo sólido, algo que duraría. Pero a finales de 2017, las cosas empezaron a cambiar. Sutil al principio, luego innegable. La mujer con la que me casé empezó a sentirse como una extraña viviendo en mi casa. El horario de trabajo de Jennifer se volvió cada vez más errático, impredecible de formas que no terminaban de cuadrar por mucho que intentara encontrarle sentido. Se iba a la oficina a las 7 de la mañana y no regresaba hasta las 9 o 10 de la noche, a veces incluso más tarde. Cuando le preguntaba por su día, me daba respuestas vagas sobre reuniones con clientes y plazos de proyectos, sin mirarme nunca a los ojos.
Es solo un trimestre muy exigente, decía Jennifer, con voz cansada pero despectiva. Una vez que lancemos esta campaña, las cosas se calmarán. Pero las cosas nunca se calmaron. Si acaso, empeoraron. Yo viajaba mucho durante este periodo, visitando plantas de fabricación en Detroit, Cleveland, Indianápolis, a veces quedándome a pasar la noche cuando las reuniones se alargaban. Llamaba a casa por las noches, queriendo escuchar su voz, sentirme conectado a pesar de la distancia. La mayoría de las veces, ella no contestaba. Cuando finalmente devolvía la llamada horas más tarde, decía que había estado en una reunión, con el teléfono en silencio, demasiado ocupada para revisarlo. La intimidad entre nosotros se secó por completo. Pasamos de hacer el amor regularmente a quizás una vez al mes. E incluso entonces, se sentía mecánico, como si ella solo estuviera cumpliendo con los movimientos para evitar que yo hiciera preguntas. Cuando intentaba iniciar algo, ella alegaba agotamiento, dolores de cabeza, estrés laboral. Traté de ser comprensivo. Me dije a mí mismo que las carreras a veces exigen todo lo que tienes y no queda nada para nada más. Pero en el fondo, sabía que algo andaba mal. Podía sentir en mis entrañas ese sistema de advertencia instintivo que los hombres ignoran bajo su propio riesgo. Los niños también lo notaron, especialmente Lily. Tenía 7 años para entonces, lo suficientemente mayor para sentir la tensión, incluso si no podía articularla. Se subía a mi regazo mientras veía la televisión y preguntaba, ¿por qué mamá siempre está fuera, Danny? Sus grandes ojos marrones buscaban en mi rostro respuestas que yo no tenía. Está trabajando muy duro, cariño, le decía, alisándole el cabello. Está haciendo cosas importantes. Brandon, por otro lado, parecía casi complacido por la distancia entre Jennifer y yo. Sonreía con sorna cuando ella pasaba por mi lado sin decir una palabra, o cuando recibía una llamada telefónica y desaparecía en el dormitorio durante una hora. A los 15 años, se había vuelto más hostil hacia mí, más abiertamente irrespetuoso. Cuando intentaba imponer cualquier tipo de regla doméstica, como toques de queda o límites en el tiempo de los videojuegos, él me respondía bruscamente, «No eres mi padre», con la voz goteando desprecio. «Sé que no soy tu padre, Brandon», respondía yo, manteniendo la voz nivelada, «pero soy un adulto en esta casa y mostrarás respeto». Él se reía, un sonido cruel que me recordaba cuánto resentía mi presencia. Jennifer nunca me respaldaba en estos momentos. O ignoraba las confrontaciones por completo, o me decía en privado que estaba siendo demasiado duro con él, que solo estaba pasando por una fase. Un viernes por la noche de diciembre, llegué a casa temprano de un viaje a Fort Wayne. Mi última reunión se había cancelado y conduje directamente, ansioso por sorprender a Jennifer, tal vez invitarla a cenar, tratar de reconectar. Cuando entré en el camino de entrada a las 6:30, su coche ya estaba allí, lo cual me sorprendió ya que había estado llegando a casa tan tarde. Entré por el garaje, llamando su nombre. Jennifer. Hola, llegué temprano. Ninguna respuesta. La casa estaba tranquila excepto por el sonido de la televisión en la sala de estar donde Brandon estaba desparramado en el sofá, con los ojos pegados a algún videojuego violento. Apenas me miró cuando pasé. ¿Dónde está tu mamá?, le pregunté. Brandon se encogió de hombros sin apartar la mirada de la pantalla. Arriba hablando por teléfono otra vez. Subí las escaleras, mis pasos pesados sobre la alfombra. Podía escuchar su voz proveniente de nuestro dormitorio. Baja e íntima, el tipo de tono que no usas para llamadas de trabajo. Me detuve fuera de la puerta, con la mano en el pomo, y escuché. «Te extraño también», decía Jennifer. Su voz suave, casi tierna. «Lo sé que es difícil, pero tenemos que tener cuidado». Mi sangre se heló. Me quedé allí congelado, cada instinto gritándome que irrumpiera por esa puerta y exigiera respuestas. Pero algo me retuvo. Tal vez no estaba listo para enfrentarlo todavía. Tal vez necesitaba más pruebas antes de destrozarlo todo. Me di la vuelta y bajé las escaleras, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, mi mente corriendo con pensamientos que no quería tener. Ese fue el momento en que todo cambió. Pasé todo el fin de semana en una neblina. Mi mente repetía esa conversación telefónica una y otra vez. «Te extraño también. Tenemos que tener cuidado».
Esas palabras resonaban en mi cabeza durante cada momento de silencio. Cada vez que Jennifer pasaba a mi lado sin mirarme a los ojos. Cada vez que afirmaba que tenía que hacer recados sola. El lunes por la mañana, 5 de febrero, todo se volvió nítido. Se suponía que debía irme a un viaje de 3 días a Milwaukee, reuniones con un cliente importante sobre un nuevo contrato de suministro. Jennifer conocía mi horario de memoria. Incluso había mencionado esa mañana en el desayuno frente a los niños que probablemente trabajaría hasta tarde toda la semana ya que yo estaría fuera de todos modos. Pero mientras cargaba mi bolsa de viaje en mi camioneta, algo dentro de mí se rebeló. No podía irme. No sin saber la verdad. Salí del camino de entrada como de costumbre, conduje hasta el final de nuestra calle, luego di la vuelta y estacioné 3 casas más abajo donde tenía una vista clara de nuestro hogar. Llamé a mi cliente, inventé una excusa sobre una emergencia familiar y reprogramé todo para la semana siguiente. Entonces esperé. Pasaron 2 horas. A las 10:30, el coche de Jennifer salió marcha atrás del camino de entrada. La seguí a distancia, mi corazón martilleando contra mis costillas. No se dirigió a su oficina en el centro. En cambio, condujo hasta un centro comercial en el lado oeste, entró en el estacionamiento de un hotel de gama media por el que había pasado 100 veces sin notarlo realmente. Estacioné varias filas atrás y observé. Jennifer se sentó en su coche durante unos minutos, revisando su teléfono, arreglándose el cabello en el espejo retrovisor. Entonces, un BMW plateado se detuvo a su lado. Un hombre salió, alto, tal vez de 30 y tantos años, vistiendo ropa cara que gritaba dinero. Caminó hacia el coche de ella, abrió su puerta y Jennifer salió, sonriendo de una manera que me revolvió el estómago. Se abrazaron, no un abrazo amistoso, sino un abrazo de amantes, sus manos en la espalda baja de ella, los brazos de ella alrededor de su cuello, sus cuerpos presionados juntos. Luego la besó larga y profundamente allí mismo en el estacionamiento, como si no tuvieran ninguna preocupación en el mundo. Me senté allí agarrando mi volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Mi respiración venía en ráfagas cortas y agudas. Parte de mí quería saltar, confrontarlos a ambos allí mismo, exigir respuestas. Pero no lo hice. Necesitaba verlo todo. Necesitaba saber exactamente con qué estaba lidiando. Caminaron juntos hacia el hotel, su brazo alrededor de la cintura de ella riéndose de algo que él dijo. Esperé 5 minutos, luego los seguí adentro. El vestíbulo era genérico y olvidable, diseñado para el anonimato. Observé desde detrás de un puesto de periódicos mientras subían al ascensor, vi los números subir al 3er piso. No podía subir allí. No podía verlos entrar juntos en una habitación. Había visto suficiente. Mi matrimonio había terminado y acababa de verlo morir en el estacionamiento de un hotel un lunes por la mañana. Caminé de regreso a mi camioneta, me senté detrás del volante, y por primera vez en 20 años, me derrumbé. No sollozos fuertes y dramáticos, sino lágrimas silenciosas que no podía controlar, mi pecho agitándose con un dolor que nunca antes había experimentado. La mujer con la que había construido una vida, la mujer a la que le había dado todo, acababa de entrar en una habitación de hotel con otro hombre sin una pizca de vacilación o culpa. Después de 20 minutos, me recompuse. Arranqué el motor y conduje, no a casa, sino a un bar en las afueras de la ciudad, un lugar de mala muerte por el que había pasado innumerables veces pero en el que nunca había entrado. Apenas era mediodía, pero necesitaba un trago, y necesitaba pensar sin las preguntas inocentes de Lily o las miradas engreídas de Brandon. La camarera, una mujer de unos 50 años con ojos amables, me sirvió un whisky sin juzgar. ¿Día duro?, preguntó. Podría decirse que sí, respondí, con la voz ronca. Me senté allí durante 1 hora, bebiendo ese trago, mi mente corriendo a través de las opciones. Confrontar a Jennifer de inmediato. Reunir más pruebas. Hablar con un abogado primero. Cada opción parecía imposible. Cada una requería que admitiera que mi matrimonio había sido una mentira. Cuando salí de ese bar, sabía una cosa con absoluta certeza. Había terminado. No iba a suplicar. No iba a pedirle que me eligiera. No iba a humillarme tratando de salvar algo que ella ya había destruido.
Iba a irme en silencio y completamente bajo mis propios términos. Pero primero, necesitaba un plan. Las siguientes 2 semanas fueron las más difíciles de mi vida. Seguí con la rutina, viajando por trabajo, llegando a casa, sentándome a la mesa con Jennifer y los niños como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, estaba planeando metódicamente mi salida. No podía confrontar a Jennifer. Cada vez que pensaba en ello, me la imaginaba negando todo, haciéndome luz de gas para hacerme pensar que estaba loco o paranoico, tal vez incluso volviendo a los niños completamente en mi contra. A Brandon le encantaría esa oportunidad. Así que, en cambio, comencé a recopilar información en silencio, con cuidado. Contacté a una abogada de divorcios en Cleveland, alguien lo suficientemente lejos para que la noticia no llegara a Jennifer a través de conocidos mutuos. La abogada, una mujer astuta llamada Patricia Reynolds, expuso mis opciones durante una consulta telefónica mientras estaba sentado en mi camioneta fuera de una planta de fabricación. Ohio es un estado de divorcio sin culpa, explicó Patricia. Pero la documentación ayuda, especialmente con respecto a cualquier irregularidad financiera. Revisa tus cuentas conjuntas, tarjetas de crédito, cualquier patrón de gasto inusual. Esa noche, mientras Jennifer supuestamente estaba en otra reunión de trabajo tardía, inicié sesión en nuestras cuentas bancarias. Lo que encontré hizo que me hirviera la sangre. En los últimos 18 meses, había habido transferencias regulares desde nuestra cuenta de ahorros conjunta a una cuenta externa que no reconocía. Pequeñas cantidades al principio, 500 aquí, 1000 allá, pero habían crecido y se habían vuelto más frecuentes. En total, casi $47,000 habían desaparecido de los ahorros que habíamos estado construyendo para comprar una casa más grande. Tomé capturas de pantalla de todo, las reenvié a una cuenta de correo electrónico privada que Jennifer no conocía y creé una copia de seguridad en una memoria USB que guardaba en mi camioneta. El siguiente descubrimiento llegó puramente por accidente. Jennifer había dejado su computadora portátil abierta en la encimera de la cocina un sábado por la mañana mientras se duchaba. Pasé por delante, vi que su correo electrónico estaba abierto y me detuve. Sabía que no debía mirar, sabía que era una invasión de la privacidad, pero después de lo que había visto, ya no me importaba jugar limpio. Me desplacé rápidamente por los mensajes enviados, mis ojos captando nombres que no reconocía. Entonces los encontré, correos electrónicos a alguien llamado David Thorne que se remontaban a casi 2 años. Los primeros eran profesionales, discutiendo una colaboración de marketing entre sus empresas, pero rápidamente se volvieron personales, luego íntimos, luego explícitos. Mis manos temblaban mientras leía mensaje tras mensaje detallando su aventura, sus reuniones en hoteles, sus planes para estar finalmente juntos una vez que el momento fuera el adecuado. En un correo electrónico de hace 3 meses, Jennifer había escrito: sé que debería sentirme culpable por Daniel, pero honestamente, es tan ajeno a todo. Viaja tanto que apenas nota que no estoy. Es un buen padrastro para los niños. Le concedo eso. Pero nunca sentí la pasión con el que siento contigo. Escuché que la ducha se cerraba arriba. Rápidamente reenvié una docena de los correos electrónicos más condenatorios a mi cuenta privada, borré el historial del navegador y me alejé de la computadora portátil justo cuando Jennifer bajaba envuelta en una toalla. Buenos días, dijo alegremente como si no acabara de destruir 4 años y medio de mi vida. ¿Qué estás haciendo? Solo preparando café, respondí uniformemente, mi voz sin traicionar nada. ¿Quieres un poco? Claro, gracias, dijo, ya distraída por su teléfono. Esa tarde, mientras Jennifer llevaba a Lily a una fiesta de cumpleaños y Brandon estaba en casa de un amigo, hice mi movimiento. Empaqué una sola bolsa de deporte con ropa, documentos esenciales, mi computadora portátil y una unidad de respaldo con toda la evidencia que reuní. Saqué la mitad del dinero de nuestra cuenta corriente conjunta, exactamente mi parte, y lo transferí a una cuenta personal que había abierto la semana anterior. Luego me senté y escribí una carta. Corta, directa, final. Jennifer. Sé lo de David. Sé sobre la aventura. Sé sobre el dinero que has estado robando de nuestros ahorros. Para cuando leas esto, me habré ido. Mi abogado se pondrá en contacto contigo con respecto a los procedimientos de divorcio. No intentes contactarme. Hemos terminado. Daniel.
Coloqué la carta en la mesa de la cocina junto a las llaves de mi casa y el anillo de bodas. Luego salí por la puerta, me subí a mi camioneta y me alejé del único hogar que había conocido durante 4 años y medio. No miré atrás. Conduje durante 6 horas seguidas ese día. Mi mente entumecida, mis manos firmes en el volante. No tenía un destino al principio. Solo sabía que necesitaba distancia entre mí y esa casa, esa vida, esa traición. En algún lugar alrededor de la frontera con Kentucky, me detuve en un área de descanso y finalmente me permití sentir todo el peso de lo que había hecho. Me había ido. Realmente me había ido. Después de 4 años y medio de tratar de ser el hombre que Jennifer y esos niños necesitaban, me había alejado. Parte de mí se sentía como un fracaso, como si debiera haber luchado más, exigido respuestas, haberla hecho elegir. Pero una parte más profunda y sabia de mí sabía la verdad. Ella ya había elegido mucho antes de que yo descubriera su secreto. Mi teléfono había estado vibrando sin parar desde que me fui. 23 llamadas perdidas de Jennifer, 17 mensajes de texto que no me molesté en leer y 3 mensajes de voz que borré sin escuchar. No había nada que pudiera decir que cambiara lo que sabía. Nada que me hiciera dar la vuelta. Pero entonces vi un mensaje de Lily. Danny, ¿dónde estás? Mamá está llorando y Brandon dice que nunca vas a volver. Por favor, ven a casa. Ese mensaje casi me rompe. Me senté en mi camioneta en esa área de descanso, mirando esas palabras de una niña de 8 años que no entendía por qué la única figura paterna que realmente había conocido había desaparecido sin despedirse. Pero no podía volver. No por ella, no por nadie. Me perdería completamente si me quedaba. Escribí una respuesta con cuidado. Lo siento, cariño. Te quiero mucho, pero no puedo volver. Sé buena con tu mamá. Eres la niña más dulce del mundo. Luego bloqueé el número de Jennifer. Frío tal vez, pero necesario. Terminé en las montañas Apalaches del este de Tennessee. Un pequeño pueblo llamado Crossville por el que había pasado hacía 3 años en un viaje de trabajo. Había algo en las montañas que me llamaba. El aislamiento, la tranquilidad, la sensación de empezar de nuevo en un lugar donde nadie sabía mi nombre ni mi historia. Encontré un motel de larga estancia en las afueras de la ciudad. Nada lujoso, pero limpio y barato. El gerente, un hombre curtido de unos 60 años llamado Frank, no hizo preguntas cuando pagué en efectivo por 2 semanas por adelantado. Pasé los primeros 3 días apenas saliendo de esa habitación, pidiendo comida para llevar, mirando al techo, tratando de procesar la implosión de mi matrimonio. Al 4.º día, me obligué a salir. No podía esconderme para siempre. Necesitaba un plan. Necesitaba averiguar qué venía después. Conduje por la zona, familiarizándome con el paisaje. Fue entonces cuando lo encontré, un pequeño remolque en 5 acres de tierra boscosa listado para alquiler a un precio que podía pagar fácilmente. El propietario, un veterano retirado llamado Carl Mitchell, me mostró la propiedad esa misma tarde. No es mucho, dijo Carl mientras caminábamos por el perímetro. De 6 pies, necesita algo de trabajo en la terraza, pero es sólida. Tranquilo aquí afuera, privado, buen lugar para un hombre que necesita despejar su mente. ¿Cómo sabes que necesito despejar mi mente?, pregunté. Carl sonrió con complicidad. He visto esa mirada antes. Yo mismo la llevé hace unos 15 años cuando mi ex esposa decidió que la hierba era más verde en otro lugar. Pasé 2 años aquí arriba recomponiéndome. Hizo un gesto hacia las montañas que se alzaban en la distancia. Estas montañas tienen una forma de curar a un hombre si él se lo permite. Tomé el lugar en el acto, firmé un contrato de arrendamiento mes a mes y me mudé al día siguiente. Era escaso, solo lo básico, pero era mío. Sin recuerdos de Jennifer, sin recordatorios de la vida que traté de construir, sin fantasmas acechando en las esquinas. Durante las siguientes 2 semanas, establecí una rutina. Por las mañanas, me despertaba temprano, hacía café en la pequeña estufa y me sentaba en la terraza, viendo salir el sol sobre la línea de la cresta. El silencio era profundo, casi sorprendente después de años de vivir con el ruido constante de la vida familiar. Pero llegué a anhelarlo, ese espacio tranquilo donde podía pensar sin interrupción.
Me mantuve en contacto con mis clientes de forma remota. Les dije que estaba lidiando con una situación familiar y trabajando desde una ubicación diferente temporalmente. La mayoría fueron comprensivos. A los que no lo fueron, los dejé ir. Mi trabajo había sido mi identidad durante mucho tiempo. Pero ahora se sentía solo como una forma de pagar las facturas mientras averiguaba quién se suponía que debía ser. Carl me visitaba de vez en cuando, trayendo leña o simplemente deteniéndose para compartir una cerveza y conversar. Nunca fisgoneó, nunca hizo preguntas directas sobre por qué había terminado aquí, pero ofrecía sabiduría cuando parecía necesario. La traición cambia a un hombre, dijo Carl una noche mientras nos sentábamos junto a una fogata que él me había ayudado a construir. Te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre las personas, sobre ti mismo, pero también aclara las cosas. Te muestra de qué estás hecho realmente. ¿De qué estoy hecho?, pregunté medio en broma. Todavía estás averiguando eso, respondió Carl. Pero no te desmoronaste. No suplicaste ni te enfureciste ni te destruiste a ti mismo. Te alejaste con tu dignidad intacta. Eso requiere una fuerza que la mayoría de los hombres no tienen. Sus palabras se posaron sobre mí como una manta. Tal vez tenía razón. Tal vez irse no fue debilidad. Tal vez fue la cosa más fuerte que jamás había hecho. 6 semanas después de irme, llegaron los papeles. Jennifer había solicitado el divorcio, lo cual no me sorprendió, pero sus demandas sí. Ella quería la casa, la equidad total. Quería la mitad de mi cuenta de jubilación. Quería cobertura continua de seguro médico para ella y ambos niños. Incluso tuvo la audacia de solicitar manutención conyugal durante 3 años mientras hacía la transición. Me reuní con Patricia Reynolds, mi abogada, en su oficina de Cleveland durante uno de mis viajes de trabajo al norte. Revisó los documentos con ojo experto, su expresión neutral, pero su tono agudo. Se está extralimitando, dijo Patricia rotundamente. Solo estuvieron casados 4 años y medio. Hay infidelidad documentada por su parte y ella ha estado robando fondos conyugales. Podemos pelear la mayoría de estas demandas. No quiero pelear, dije, sorprendiéndome a mí mismo. Solo quiero que termine. Patricia me miró con atención. Entiendo el deseo de cierre, Daniel, pero no dejes que se aproveche de tu agotamiento. Tienes derechos aquí. Negociamos durante semanas. Acepté dejar que Jennifer se quedara con la casa, ya que había sido suya antes de casarnos. Acepté cubrir el seguro médico de los niños por otro año, aunque no eran biológicamente míos. Pero luché contra la manutención conyugal, contra las cuentas de jubilación, contra todo lo demás. A principios de abril, llegamos a un acuerdo que se sentía tan justo como cualquier cosa podría ser en esta situación. El divorcio sería definitivo en 60 días. Mientras tanto, la vida en Tennessee continuaba su ritmo tranquilo. Había comenzado a caminar por los senderos locales, esforzándome físicamente de formas que no había hecho en años. El esfuerzo ayudaba a despejar mi mente, me ayudaba a dormir por la noche cuando los pensamientos no dejaban de dar vueltas. Conocía a otros excursionistas ocasionalmente, intercambiaba cortesías, pero mayormente me mantenía solo. Un sábado por la mañana a finales de abril, estaba en un sendero particularmente empinado cuando me encontré con una mujer luchando con un neumático pinchado en una bicicleta de montaña. Tenía tal vez unos 30 y tantos años, complexión atlética, maldiciendo creativamente al obstinado neumático. ¿Necesitas una mano?, grité. Ella levantó la vista, el alivio inundando su rostro. No diría que no. Esta cosa ha estado peleando conmigo durante 20 minutos. Me agaché y la ayudé a liberar el neumático, nuestra conversación fluyendo fácilmente mientras trabajábamos. Su nombre era Amanda. Se había mudado a la zona hacía un año desde Charlotte, escapando de su propio divorcio complicado y comenzando de nuevo. Algo sobre estas montañas, dijo Amanda mientras terminábamos. Te dan espacio para respirar, ¿sabes? Sí, estuve de acuerdo. Sé exactamente a qué te refieres. Terminamos caminando juntos ese día, hablando sobre nuestras vidas, nuestros errores, nuestras esperanzas para lo que viniera después. No fue romántico, no fue nada más que 2 personas que entendían lo que significaba reconstruir desde las ruinas.
Pero se sintió bien conectar con alguien, recordar que no todos eran mentirosos o tramposos. Durante las siguientes semanas, Amanda y yo nos hicimos amigos. Nos reuníamos para caminatas, tomábamos café en el restaurante local, compartíamos historias sobre nuestros respectivos desastres. Ella nunca presionó por más. Parecía entender que yo no estaba listo para nada más allá de la amistad. Y aprecié eso más de lo que podía expresar. Pero luego, una tarde a principios de mayo, todo cambió de nuevo. Estaba en la pequeña oficina de correos de la ciudad recogiendo un paquete cuando vi a Brandon, mi hijastro, el chico que me había odiado desde el primer día, parado afuera de una gasolinera al otro lado de la calle. Parecía mayor, de alguna manera, más duro. Su arrogancia adolescente reemplazada por algo más calculador. Me vio en el mismo momento en que yo lo vi a él, nuestros ojos se encontraron al otro lado de la calle, y vi el reconocimiento cruzar su rostro, seguido inmediatamente por esa mueca familiar. Empezó a caminar hacia mí deliberadamente, y supe que esta confrontación era inevitable. Bueno, mira quién es, dijo Brandon mientras se acercaba, su voz goteando desprecio. El gran Daniel Harris, escondiéndose en las montañas como un cobarde. Mantuve mi voz nivelada. ¿Qué haces aquí, Brandon? Mamá me envió a buscarte, dijo, cruzando los brazos. Aunque le dije que era una pérdida de tiempo. Una vez desertor, siempre desertor, ¿verdad? Algo dentro de mí se rompió. No rabia, sino claridad. No voy a hacer esto contigo. Lo que sea que tu madre quiera, puede comunicarlo a través de abogados. Lily llora todas las noches preguntando por ti, dijo Brandon. Y por un momento, vi algo casi humano en sus ojos. Pero eso no te importa, ¿verdad? Solo te importabas tú mismo. Tu madre tomó sus decisiones, respondí. Yo tomé las mías. Eso es todo lo que hay. Brandon se rió con amargura. Sí, sigue diciéndote eso. Eres igual que cualquier otro tipo que nos abandonó. Al menos mi verdadero padre tenía la excusa de ser un desastre. ¿Cuál es la tuya? Miré a este chico enojado, este adolescente que había pasado años resintiéndome y no sentí nada más que lástima. Espero que resuelvas las cosas, Brandon. Realmente lo espero, pero he terminado de ser tu saco de boxeo. Me di la vuelta y me alejé, me subí a mi camioneta y conduje de regreso al remolque. Mis manos temblaban, no de miedo o ira, sino de la comprensión de que finalmente había dejado ir de verdad. Ver a Brandon, escuchar sus acusaciones, nada de eso me movió de la forma en que lo habría hecho meses atrás. Esa noche, Carl pasó con un paquete de 6 cervezas y nos sentamos en la terraza viendo la puesta de sol. Vi que tuviste una visita antes, dijo Carl casualmente. ¿Todo bien? Fantasma del pasado, respondí. Pero los fantasmas no pueden hacerte daño a menos que tú los dejes. Carl asintió con aprobación. Parece que estás aprendiendo. A los 3 meses de mi nueva vida en Tennessee, me había adaptado a un ritmo que se sentía sorprendentemente sostenible. El trabajo era manejable de forma remota. Las montañas proporcionaban infinitas oportunidades para la reflexión y el desafío físico, y Amanda se había convertido en una amiga genuina cuya compañía valoraba sin complicaciones. Estaba sanando lenta pero seguramente. Entonces mi padre llamó. No habíamos hablado mucho desde que me fui de Ohio. Solo unas breves llamadas de control donde le aseguraba que estaba bien y lidiando con las cosas. Pero esta llamada fue diferente. Su voz llevaba un peso que no había escuchado antes. Daniel, necesito decirte algo, dijo papá. Algo que debería haberte dicho hace años. Me senté en mi terraza. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de los árboles. ¿Qué pasa? Respiró hondo. Tu madre no fue mi primera esposa. Estuve casado antes con una mujer llamada Sandra. Tuvimos 2 hijos juntos, sus hijos de una relación anterior. Traté de ser su padre. Traté de hacer que funcionara durante casi 5 años. Sentí que algo cambiaba en mi pecho. Nunca supe eso. Sandra tuvo una aventura, continuó papá, con la voz áspera por el viejo dolor, con su exmarido, el padre biológico de los niños. Él había estado entrando y saliendo de la cárcel, poco confiable, pero ella volvió con él de todos modos.
Lo descubrí. Traté de salvar las cosas por el bien de los niños, pero finalmente me di cuenta de que me estaba matando tratando de salvar algo que ella ya había destruido. Así que te fuiste, dije en voz baja. Me fui, confirmó. Lo más difícil que he hecho. Esos niños, especialmente la más pequeña, estaba apegada a mí. Me llamaba papá. Romper su corazón al irme casi me rompió a mí también. Pero quedarme me habría destruido por completo. Me senté allí sosteniendo el teléfono, lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque te veo pasando por lo mismo. Y quiero que sepas que no eres débil por irte. No eres un fracaso. A veces. Lo más fuerte que un hombre puede hacer es alejarse de una situación que lo está matando. Incluso cuando significa lastimar a personas que te importan. Conocí a tu madre 2 años después de dejar a Sandra. Construí una vida real. ¿Habías encontrado la felicidad real? Tú también encontrarás eso. Hijo. Hablamos durante otra hora. Él compartiendo detalles que había mantenido enterrados durante décadas. Yo finalmente entendiendo de dónde venía mi fuerza para irme. Estaba en mi sangre. Esta capacidad de elegir la autoconservación sobre el martirio. Después de colgar, me senté en esa terraza hasta que cayó la oscuridad total. Procesando esta revelación. Mi padre había caminado por el mismo sendero que yo estaba caminando ahora, había tomado la misma decisión imposible y había sobrevivido para construir algo mejor. Si él pudo hacerlo, yo también podría. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de Patricia. El divorcio era definitivo. Jennifer había firmado un acuerdo de conciliación, y a partir de ese momento, legalmente ya no estábamos casados. Sentí alivio mezclado con una tristeza residual, pero sobre todo me sentí libre. Reenvié el correo electrónico a Amanda con un mensaje simple: está hecho. Ella apareció en mi remolque 1 hora más tarde con una botella de buen whisky y 2 vasos. Nos sentamos en la terraza, brindamos por los finales y los nuevos comienzos y hablamos sobre lo que venía después. ¿Te vas a quedar aquí?, preguntó Amanda. Por ahora, dije. Tal vez permanentemente. Me gusta la tranquilidad, me gusta en quién me estoy convirtiendo aquí. Bien, dijo ella, chocando su vaso contra el mío. Las montañas te sientan bien. Esa tarde, Carl pasó con noticias inesperadas. Tengo un amigo vendiendo un terreno a unas 10 millas de aquí, dijo. 15 acres, tiene una casa pequeña que necesita trabajo, pero los cimientos son sólidos. Un arroyo corre a través de ella. Vistas increíbles. Pensé que podrías estar interesado. Conduje para verlo al día siguiente. Y en el momento en que pisé esa propiedad, supe que era allí donde reconstruiría. No solo un escape temporal, sino una base permanente para cualquier vida que estuviera construyendo a continuación. Hice una oferta esa semana. Pero justo cuando pensaba que había doblado la esquina por completo, el pasado extendió la mano de nuevo. Recibí una carta reenviada desde mi antigua dirección en Ohio. Era de Lily, escrita con una cuidadosa letra de niña de 8 años. Querido Danny. Te extraño mucho. Mamá dice que no vas a volver, pero espero que lo hagas. Brandon dice que te fuiste porque no nos querías, pero no le creo. Todavía tengo el trofeo de fútbol que me diste. Lo miro todas las noches y recuerdo cuando entrenabas a mi equipo. ¿Te quiero? Por favor, responde. Con amor, Lily. Me senté allí leyendo esa carta una y otra vez, mi corazón rompiéndose y sanando simultáneamente. No podía volver, pero no podía ignorarla tampoco. Así que escribí de vuelta explicando cuidadosamente, con palabras que una niña de 8 años pudiera entender, que a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles, que yo sí la quería, pero que ya no podía ser parte de su familia, que debería seguir siendo la niña increíble que era. La envié por correo al día siguiente, sabiendo que probablemente era un error, pero incapaz de dejar su carta sin respuesta. A finales de junio, compré la propiedad que Carl me había mostrado y comencé el proceso de renovación de la pequeña casa que venía con ella. El trabajo era terapéutico, dándome algo tangible para construir mientras me reconstruía internamente.
Había contratado contratistas locales para las reparaciones estructurales importantes, pero hice gran parte del trabajo cosmético yo mismo: pintar, restaurar pisos, reemplazar accesorios. Amanda ayudaba cuando podía, y nuestra amistad se había profundizado en algo más, aunque lo estábamos tomando con calma. Ninguno de los dos estaba listo para apresurarse a nada. Ambos llevábamos cicatrices de nuestros respectivos divorcios, pero había potencial allí para algo real cuando el momento fuera el adecuado. Un sábado por la mañana a principios de julio, estaba reemplazando la barandilla de la terraza en mi nueva propiedad cuando un coche subió por el largo camino de entrada. No reconocí el vehículo, pero cuando la puerta se abrió y Jennifer salió, mi estómago se hundió. Se veía diferente, más delgada, mayor de alguna manera, con el cabello más corto de lo que recordaba. Se quedó allí un momento, simplemente mirándome antes de acercarse. «Hola, Daniel», dijo Jennifer, con voz tentativa. Dejé mis herramientas y me limpié las manos en mis jeans. «¿Qué haces aquí, Jennifer?» «Necesito hablar contigo», dijo. «Te he estado buscando durante semanas. Brandon me dijo dónde estabas, pero tuve que contratar a un investigador privado para encontrar esta ubicación específica». «No tenemos nada de qué hablar», respondí uniformemente. «El divorcio es definitivo. Todo está resuelto». «No todo», dijo Jennifer, con los ojos llenos de lágrimas. «Cometí un error terrible. Daniel. David me dejó hace 2 meses cuando le dije que estaba embarazada. Dijo que no estaba listo para ese tipo de compromiso. Perdí mi trabajo porque la aventura violaba la política de la empresa. La casa va a entrar en ejecución hipotecaria porque no puedo pagar la hipoteca sola. Todo se está desmoronando. Miré a esta mujer que una vez había sido mi esposa, que me había traicionado sin dudarlo, que ahora estaba parada en mi propiedad pidiendo ¿qué? Simpatía, ayuda, una segunda oportunidad. Siento que estés luchando, dije, y lo decía en serio. Pero ese ya no es mi problema. Sé que te lastimé, continuó Jennifer, acercándose más. Sé que destruí lo que teníamos, pero he estado yendo a terapia, trabajando en mí misma, tratando de entender por qué saboteé todo lo bueno en mi vida. Quiero arreglar las cosas. No puedes arreglar esto, dije con firmeza. Lo hecho está. ¿No extrañas a Lily?, preguntó Jennifer. Y vi la manipulación de inmediato. Llora por ti constantemente. No entiende por qué la abandonaste. No la abandoné, dije, mi voz endureciéndose. Dejé un matrimonio donde me engañaban y me robaban. Hay una diferencia. La cara de Jennifer cambió de suplicante a enojada. Así que eso es todo. Simplemente te vas a esconder aquí arriba en las montañas fingiendo que nunca tuviste una familia. Nunca tuve una familia contigo, respondí fríamente. Tuve una ilusión de una. Tú te aseguraste de eso cuando pasaste 2 años durmiendo con otro hombre. Cometí errores, gritó Jennifer. La gente comete errores, pero se supone que debes luchar por tu matrimonio, no solo huir como un cobarde. Algo se rompió dentro de mí. Un cobarde, dije, con voz baja y peligrosa. Pasé 4 años y medio luchando por un matrimonio que tú ya habías abandonado. Crié a tus hijos mientras tú le enviabas mensajes de texto a tu amante. Trabajé como un burro para mantener a una familia a la que estabas traicionando cada maldito día. No te atrevas a llamarme cobarde por finalmente tener suficiente respeto por mí mismo para alejarme. Jennifer abrió la boca para responder, pero yo no había terminado. ¿Quieres hablar de errores? Bien. Tu error fue pensar que sería lo suficientemente estúpido como para quedarme. Tu error fue subestimar mi capacidad para sobrevivir sin ti. Tu error fue venir aquí pensando que cedería porque estás luchando con las consecuencias de tus propias decisiones. Por favor, dijo Jennifer, con la voz quebrada. No tengo a dónde más acudir. Los niños necesitan estabilidad. ¿Lily te necesita? Lily necesita una madre que tome mejores decisiones, dije. Y tú necesitas averiguar la vida sin usarme como red de seguridad. Hemos terminado, Jennifer. Permanentemente. He seguido adelante y tú necesitas hacer lo mismo. Has seguido adelante,
preguntó Jennifer, entrecerrando los ojos mientras miraba hacia mi propiedad. ¿Ya hay alguien más? Eso no es asunto tuyo, respondí. Pero sí, estoy construyendo una nueva vida, una que no te incluye a ti ni a tu drama. Jennifer me miró fijamente durante un largo momento, y vi cómo se hundía la comprensión de que yo decía en serio cada palabra. No iba a manipularme, no iba a hacerme sentir culpable, no iba a abrirse camino de regreso a mi vida. Espero que seas feliz, dijo finalmente, con la amargura goteando de cada palabra. Estoy llegando a eso, respondí. Ahora, sal de mi propiedad y no vuelvas. Ella se dio la vuelta y caminó hacia su coche, se subió y se alejó sin decir otra palabra. Me quedé allí mirando hasta que su coche desapareció por el camino de entrada, luego me senté en los escalones de la terraza, mis manos temblando por la adrenalina. Carl apareció desde la vuelta de la casa unos minutos después. Había estado trabajando en el otro lado de la propiedad y claramente había escuchado todo. «Manejaste eso bien», dijo Carl, sentándose a mi lado. «¿Lo hice?», pregunté, repentinamente inseguro. «Estableciste límites. No dejaste que te manipulara. Te mantuviste firme. Eso es exactamente lo que necesitabas hacer». Carl me entregó una botella de agua. «Intentará de nuevo eventualmente, o enviará a los niños para intentarlo. Siempre lo hacen. Pero tú mantente firme. Te has ganado tu paz». Asentí, bebiendo el agua, dejando que sus palabras se asentaran sobre mí. Tenía razón. Me había ganado esta paz y no iba a renunciar a ella por nadie. Habían pasado casi 2 años desde que me fui silenciosamente después de descubrir la aventura de Jennifer. La propiedad de montaña que había comprado se había transformado de una casa para remodelar a un verdadero hogar, un lugar que reflejaba al hombre en el que me había convertido en lugar del hombre que había estado tratando de ser. Amanda y yo nos habíamos acercado más durante esos meses, nuestra amistad evolucionando naturalmente hacia algo más profundo. Nos habíamos movido lentamente, ambos cargando cicatrices. Pero para la primavera del segundo año, ella se había mudado a la casa conmigo. Se sentía correcto de una manera que mi matrimonio con Jennifer nunca lo había sido. Honesto, igualitario, construido sobre la verdad en lugar de ilusiones. Estaba trabajando en el granero un sábado por la tarde, convirtiéndolo en un taller, cuando apareció un coche al final de mi largo camino de entrada. Mi estómago se apretó con el temor familiar, esperando a Jennifer de nuevo. Pero cuando la puerta se abrió, fue Lily quien salió. Tenía 10 años ahora, más alta, sus rasgos más definidos, pero aún conservando esa dulzura que recordaba. Una mujer mayor que no reconocí, presumiblemente su abuela, estaba parada junto al coche observando. «Danny», llamó Lily tentativamente. Dejé mis herramientas y caminé hacia ella, con el corazón latiendo con fuerza. «Hola, Lily». «No estaba segura de que me recordaras», dijo, con voz pequeña. «Por supuesto que te recuerdo», respondí, arrodillándome a la altura de sus ojos. «¿Cómo podría olvidar a la mejor jugadora de fútbol que he entrenado?» Ella sonrió, con lágrimas formándose en sus ojos. «Quería verte. La abuela dijo que me traerías y prometía no pedirte que volvieras». «Eso fue inteligente de su parte», dije suavemente. Nos sentamos en los escalones del porche y ella me contó sobre la escuela, sus amigos, cómo se había unido a un nuevo equipo de fútbol. No mencionó mucho a Jennifer y yo no pregunté. Después de 1 hora, su abuela la llamó de regreso. «¿Puedo escribirte a veces?», preguntó Lily mientras se levantaba para irse. «Me gustaría eso», respondí, dándole mi dirección de correo electrónico. Mientras las veía alejarse, Amanda salió y se paró a mi lado. «¿Estás bien?» «Sí», dije, sorprendido de descubrir que lo decía en serio. «Creo que lo estoy». Esa noche, recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocía. Era de Jennifer, pero el tono era diferente al de sus mensajes desesperados anteriores. Había buscado ayuda, estaba en terapia, había encontrado un trabajo en gestión minorista. La hija de David, una niña, estaba sana. No pedía nada, solo quería hacerme saber que estaba tratando de hacerlo mejor. Lo leí 2 veces, luego lo borré. Algunas puertas, una vez cerradas, necesitan permanecer así.
4 meses después de la visita de Lily, mi vida se había asentado en algo que nunca esperé encontrar: satisfacción genuina. Amanda y yo nos habíamos comprometido en una noche tranquila en nuestro porche, viendo la puesta de sol sobre las montañas. Sin drama, sin grandes gestos, solo dos personas que se habían encontrado después de sus respectivas tormentas y decidieron construir algo real juntas. Carl se había convertido en familia, pasando la mayoría de las noches para verificar el progreso en varios proyectos o para compartir una cerveza y conversar. Mi trabajo también había evolucionado. Había acumulado suficiente base de clientes en Tennessee que rara vez necesitaba viajar, realizando la mayoría de los negocios a través de videollamadas y viajes regionales ocasionales. Una tarde a finales de otoño, conduje a la ciudad para comprar suministros y me encontré con alguien que nunca esperé ver. Brandon. Estaba parado afuera de una cafetería luciendo incómodo, como si hubiera estado esperando a alguien. Cuando me vio, su mueca habitual estaba ausente, reemplazada por algo que parecía incertidumbre. Daniel, dijo mientras me acercaba. Brandon, respondí neutralmente. ¿Podemos hablar?, preguntó. Solo un minuto. Nos sentamos en una mesa al aire libre, el aire de octubre fresco y nítido. Brandon parecía mayor de sus 18 años. Más desgastado por la vida de lo que cualquier adolescente debería estar. Quería disculparme, dijo Brandon. Las palabras claramente difíciles para él. ¿Por cómo te traté? Por encubrir a mamá, por todo. Lo estudié cuidadosamente. ¿Qué cambió? Estoy en la universidad ahora, viviendo con mi verdadero padre, dijo Brandon. Ver cómo es él, cómo trata a la gente, me hizo darme cuenta de lo que estabas tratando de hacer. Estabas tratando de ser un buen padrastro y yo lo hice imposible. Tu mamá lo hizo imposible, corregí suavemente. Tú solo eras un niño atrapado en el medio. Aún así, dijo Brandon. Merecías algo mejor. Lily habla de ti todo el tiempo. Ella realmente te quería. Yo también la quería, admití. Todavía lo hago de alguna manera, pero no podía quedarme en esa situación. Lo entiendo ahora, dijo Brandon. De todos modos, solo quería decir que lo siento y gracias por intentarlo. Después de que se fue, me quedé sentado allí por un rato sintiendo que algo cambiaba. Perdón tal vez, o simplemente aceptación de que todos estaban haciendo lo mejor que podían con lo que tenían. Esa noche, Amanda me encontró en el porche mirando las montañas. Estás pensando demasiado, observó. Solo reflexionando, dije, atrayéndola hacia mí. Sobre lo lejos que he llegado. Hemos llegado, corrigió ella. Hemos llegado, estuve de acuerdo. Mirando hacia atrás, entendí por qué me había ido en silencio después de descubrir la aventura de mi esposa tras 4 años y medio de matrimonio. Algunos hombres podrían haberse quedado, podrían haber luchado para salvar algo ya destruido. Pero yo me elegí a mí mismo, elegí mi dignidad, elegí la posibilidad de una felicidad real sobre la certeza de una miseria prolongada. Las montañas me habían curado. Amanda me había mostrado cómo era una verdadera asociación. Y al encontrar la fuerza para alejarme, había encontrado la fuerza para construir algo mejor. Mientras la oscuridad caía sobre las colinas de Tennessee, sentí algo que no había sentido en años. Paz completa con mis decisiones y esperanza genuina para el mañana.